Hola, es viernes y aquí en Pacigatos toca hoy vídeo de opinión. Aunque sea vídeo de opinión, va a ir un poco distinto, la dinámica va a ser distinta. Sí que voy a hablar de un tema, más serio de lo que es habitual en mí, pero voy a intentar no dar mi opinión. Más bien este vídeo va a ser como un poco una clase de historia, más o menos. Voy a intentar hacerlo objetivo, voy a explicar una serie de cosas que ahora os diré, y voy a intentar no posicionarme. Bueno, no me voy a posicionar. No hace falta ser muy perspicaz para saber hacia qué lado tiendo más, que tampoco las cosas son blancas o negras, ¿vale? Hay una escala de grises bastante importante, pero no hace falta ser muy listo para ver hacia dónde tiro un poco, ¿no? Pero igualmente, no voy a dar mi opinión sobre el tema, no voy a decirme, pues yo estoy a favor de esto o estoy en contra de esto, simplemente voy a explicar una serie de hechos que explican algo que está muy florecido en la actualidad, y que poca gente sabe de dónde viene esto, y que eso crea, la ignorancia del por qué, puede crear un rechazo, que un rechazo puede haber, porque cada persona puede opinar distinto, pero puede haber un rechazo sin fundamento. Es decir, cada uno es libre, obviamente, de opinar como le dé la gana, de opinar. Todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son respetables, siempre y cuando esas opiniones, o esas ideas, o esas maneras de pensar no violen los derechos fundamentales de las personas. Que ahí es cuando se entra en matices y hay algunos tipos de ideas o de manera de pensar que se dice, ¿es respetable o no es respetable? Porque está respetando esa manera de pensar. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Entonces, sí que cada uno puede pensar como quiera, pero para tener una opinión y un posicionamiento y una manera de pensar sobre un tema, hay que tener unos conocimientos previos, porque si tú no conoces algo, tu opinión sobre ese algo, si no lo conoces, o si no sabes las causas, o no sabes los argumentos que ese algo tiene, puedes opinar sobre ese algo, pero entonces tu opinión será poco rica, será poco fundamentada, será poco argumentada, porque tampoco sabrás muy bien sobre lo que estás opinando por qué. Si sabes más o menos, contextualizas, sabes qué argumentos tiene eso, podrás posicionarte a favor o en contra de una manera más, digamos, más rica, más fundamentada, más válida, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que a los de arriba no les interesa que la gente en general, que las masas de gente tengan opiniones contrastadas y opiniones argumentadas y opiniones fuertes, porque a ellos les interesa que la gente cuanto menos sepa mejor para poder manipularla, para poder decirles ellos cosas, y que la gente, si no sabe más del tema, pues se lo crea todo eso que le dicen y cree su opinión a partir de eso, que en realidad, entonces, eso es una manera de manipulación muy peligrosa, porque la persona se cree que está opinando por sí misma, pero en realidad lo que ocurre es que como no sabe sobre un tema, solo sabe lo que le dicen unas personas que quieren que esa persona piense lo que a ellos les interesa. No sé si me estoy explicando. Entonces, la persona se cree que él opina lo que él quiere y que tiene su propia opinión, pero en realidad está opinando lo que ellos quieren. Bueno, total, que aún no he dicho de lo que voy a hablar. A ver, el catalanismo, el independentismo y todas estas cosas que hay ahora. Repito, para que nadie se me eche encima, ¿vale? Este vídeo no es ni a favor ni en contra. No voy a decir mi posicionamiento, no voy a defender si debería hacerse, si no, nada. Simplemente voy a dar una serie de hechos históricos, o de argumentos, o de hechos de la historia que mucha gente desconoce, y que son lo que han llevado a que ahora ocurra esto. El por qué ocurre esto. Sin decir si yo estoy a favor o en contra, pero entender por qué ocurre. Puedes defenderlo o puedes atacarlo, pero al menos que sepas por qué está ahí. Entonces, obviamente, yo no soy ni historiador, ni un experto del tema, ni nada. Soy un niñato, porque soy un niñato, soy un niño de 17 años, estudiante de bachillerato, que, bueno, pues que sabe a grandes rasgos un poco. O puedo decir cagadas, si digo cosas que no son verdad, o digo cosas mal, que yo las entendía de una tal manera y resulta que no son así, corregirme, por favor. Pero corregirme gente que sepa del tema, no gente que no tenga ni idea, porque entonces no, ¿vale? A lo mejor digo barbaridades, espero que no. Me he intentado informar, voy a decir cosas muy a grandes rasgos sobre hechos históricos. Si digo algo mal o digo algo confuso o lo que sea, y me he equivocado y la cago, decírmelo, por favor. ¿Qué pasa? Que el movimiento este catalanista, y más recientemente independentista y todo esto, no es un capricho de ahora, aunque por mucha gente que piense, los catalanes ahora de repente se quieren pirar, no es de repente, ¿de acuerdo? Es una cosa que se remonta a siglos atrás,
y a una serie de hechos históricos. También cabe decir que eso ya sería para hacer otro vídeo sobre el odio hacia los catalanes, que ser catalán no es ser independentista, no es lo mismo, no todos los catalanes son indepes, ¿no? A ver, en un principio la península ibérica se dividía en diversas coronas. Estaba la corona de Castilla, y estaba, por ejemplo, la corona de Aragón, que era la que se llamaba la corona de Aragón, era Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Eso era la corona de Aragón, Aragón. Y por otro lado estaba la corona de Castilla. Bueno, ¿qué pasó? Pues como muchos sabréis, los reyes católicos, que fueron Isabel de Castilla y Ferran de Aragón, o Fernando de Aragón, que se casaron, ¿no? Y entonces fueron un matrimonio, se unieron las dos coronas. Que aún esa unión matrimonial, cada uno reinaba en su corona por separado. No se llegaron a juntar en plan... ¿Qué pasó? Que luego los descendientes, pues sí que era un rey para las dos coronas, ¿sabes? Para todo el territorio. Pero aún así, aunque compartían rey la corona de Aragón y la corona de Castilla, no eran, digamos, la España todo. Entonces era eso, por un lado, el mismo rey reinaba en la corona de Castilla y en la corona de Aragón, pero cada uno tenía sus instituciones, su gobierno. ¿Qué pasó? En el siglo XVIII hubo la guerra de sucesión. Total, que después de esta guerra, España hizo el decreto de nueva planta, que consistía en que a la corona de Aragón y a Cataluña se le eliminaban las instituciones propias, el gobierno propio, y se imponía de forma central, desde Castilla, se imponía el gobierno para todo, y se imponía la lengua castellana, porque claro, no lo he dicho, claro, en la corona de Aragón, por eso se habla catalán en Cataluña, en Valencia el valenciano, que, bueno, y en las Baleares el balear. Claro, todo era una misma corona, con su propio idioma y todo. Y entonces, en 1714, con el decreto de nueva planta, se impuso con las armas a la fuerza y imponiendo, pues vosotros ahora si vais a hablar castellano y no tenéis instituciones propias ni gobierno propio y todo desde Castilla os controlamos y sois nuestros. En plan, sois míos, pa' mí, pa' nosotros y hablar castellano, ¿eh? Entonces, claro, España, una grande, libre y unida, tal y como se conoce hoy en día, no ha existido siempre. Quizá muchos pensaban que sí, pues no. Cataluña se adquirió a España, digamos, por la fuerza, y se perdió su propia autonomía, y su propia instituciones, y su idioma, y su organización, por la fuerza. Entonces hubo un tiempo que estuvo así un poco la cultura catalana más reprimida, más... Pero en el siglo XIX hubo un auge, que se llama la Renaixença, un auge cultural, empezaron la gente a escribir mucho más en catalán, se empezó... Culturalmente hubo un auge que había estado un poco así... Estuvo como un poco, ¿sabes? Como... Entonces, bueno, en el siglo XIX hubo un auge cultural o no sé qué, y se empezó a desarrollar el catalanismo. Estoy enrollándome demasiado. ¿Qué quiero decir con todo esto? En el siglo XIX se empezó a desarrollar el catalanismo, y lo que se pedía, no se pedía la independencia como ahora, porque la verdad es que esto de la independencia total es una cosa, sí que es una cosa un poco más reciente. En sus principios, el catalanismo reivindicaba más un respeto a la cultura, un respeto al idioma, porque es lo de siempre, ¿no? Como que desde Castilla, alguna gente como que no querían que existiera la cultura catalana, por alguna extraña razón que desconozco. Entonces, pues se pedía un poco eso, ¿no? El respeto a la cultura, la dignidad de la cultura, del idioma, y de tener unas instituciones y una autonomía política y económica. Porque además, en la industrialización, Cataluña y el País Vasco también fueron de las primeras regiones de España en desarrollar una industria y en crear un capital y en donde surgió una clase burguesa. Entonces, claro, se pedía, y no solo desde Cataluña, eso lo pedía el catalanismo, pero había otras regiones de España que también pedían poder organizarse y una autogobierno y tal. A todo esto, que en un principio el catalanismo no era independentista como se conoce ahora. En un principio había varias, pues estaba el movimiento de las regiones, se pedía que las regiones se separaran por regiones, federalismo, que fuera un estado federal, España, hubo varias corrientes, ¿no? Pero el independentismo total, en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, no estaba tan como ahora. Se pedía pues eso, federalismo, las regiones de España unidas, pero no unidas en plan desde el centro, centralización, unidad, unitaria España, una grande y libre, sino que cada región de España
que tiene su particularidad, que unidas, formando España, pero con sus cosas, ¿sabes? Con sus ciertos... en plan federal, un poco federal. Todo tiene matices que yo tampoco entiendo mucho, la verdad, se me da un poco mal entender cuáles son los matices entre el regionalismo, el federalismo, bueno, pero todo viene a ser un poco desde la misma idea global de que cada región un poco, ¿sabes?, se mueva por su cuenta. Pues al principio del siglo XX el catalanismo se fue desarrollando más. También es verdad que este catalanismo era casi siempre, en la mayoría de las veces, se crearon partidos, asociaciones, plataformas. Era de una base bastante conservadora, la mayoría de veces, ¿eh? Luego sí que se creó ya bastante catalanismo de izquierdas, pero en un principio el catalanismo político era bastante conservador. ¿Qué pasa? Que no le hacían caso. Y nadie, Castilla, España, no hacía caso a Cataluña, les daba igual, ¿no? Desde Madrid, pues que pidan lo que quieran, ¿sabes? Centralización, desde el centro todo bonito y desde Madrid todo se controla. Pues claro, a medida que no se hacía ni caso, sí que es verdad que se creó la Mancomunidad de Cataluña, pero que era una institución que hizo bastante cosas, modernizó y tal, pero no tenía realmente fuerza política autonómica. Y luego, cuando en la Segunda República, después, en los años 30, ya estoy en el siglo XX, cuando se proclamó la República, Francesc Macià dijo, pues voy a reclamar yo la República Independiente de Cataluña. Ahí ya sí que empezó el independentismo. Porque claro, Cataluña siempre había pedido tener un poder político, económico propio, con todas esas corrientes, federalismo, regionalismo, bueno, muchas cosas. Y como no se le hacía caso, dijo, sí, pues ahora ya pedimos lo más radical. Pues si no nos hacéis caso, no nos concedéis, pues ahora queremos irnos directamente. Ahí es como ha ido evolucionando. Por eso digo que no es un capricho de ahora de, pues vámonos, los catalanes, estos que se quieren ir, los independentistas. Claro, es que se ha ido desarrollando el movimiento, desde pedir unas cosas, se ha ido radicalizando porque no se le ha hecho ni caso. Cuando la Segunda República Macià dijo, pues proclama la República Independiente de Cataluña, y los de Madrid dijeron, te calmas, te calmas, tranquilo, tranquilo. Y bueno, ya para no decir con Franco, no hace falta decir, ¿no?, la represión a Cataluña. Porque yo lo que no entiendo es por qué no se deja que exista. O sea, en muchos casos se ha pedido que pueda coexistir la cultura catalana con el resto de España. Y a ver, hoy en día tampoco es que esté... Hoy tenemos las autonomías y tal, pero luego el estatuto de hace pocos años, entonces se presentó el estatuto, y Madrid dijo... sí, vale, pero esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto lo cambias, esto no sé qué, no sé qué. Y al final el estatuto de Cataluña lo ha hecho Madrid casi. El movimiento catalanista pues ya, está en lo más alto de la radicalización, que es, pues nos vamos, independencia, que al fin y al cabo, en su día, hace siglos, estábamos aquí en la península, pero no teníamos nada que ver, ¿no? Total, todo esto que... y otra cosa, que eso no quiere decir que ahora es una cosa bastante popular, el independentismo es un movimiento muy popular, la gente... Pero todo hay que decirlo, ¿vale? Porque los políticos se están aprovechando de una forma enorme, todo hay que decirlo, aprovechando que está este auge, que el pueblo habla, que el pueblo se manifiesta, que el pueblo pide, el político dice, sí, yo estoy con vosotros, pueblo, yo estoy totalmente con vosotros, ahora solo hablaré de independentismo, y así los demás problemas como que, no hay más problemas, solo independentismo para tapar problemas. Eso el político también está haciendo mucha demagogia en ese sentido, con el independentismo y el catalanismo. Todo se tiene que decir, que se están aprovechando mucho. Porque además el MAS fue pionero en esto de recortar, que antes se recortó el MAS aquí en Cataluña, antes de que vinieran los recortes del Estado de Madrid, el MAS ya había recortado, o sea que el tío no... En fin. Yo no iba a dar opinión. Entonces, ¿qué pasa? El odio o el menosprecio de Cataluña que se lleva a cabo por parte del Estado español desde hace siglos, ese menosprecio crea el independentismo en realidad. Es lo que se dice, cada vez que alguien del PP o de Ciutadans abre la boca, se forma un independentista nuevo, ¿no? Se dice, y es que es cierto, porque tú puedes ser catalán y no ser independentista, o no ser ni siquiera ni catalanista. Puedes ser catalán y decir, bueno, yo soy catalán, he vivido toda mi vida en Cataluña, hablo catalán, hablo castellano, vale, mi DNI pone que soy España, vale, España, Cataluña, vale. Pero cuando uno de estos fascistas abre la boca, es que ha
hace que el catalán se vuelva catalanista e incluso independentista. O sea, es el propio rechazo y odio desde el fascismo español hacia Cataluña el que crea el independentismo. O sea, no queremos que os independicéis, no queremos... os menospreciamos, pero es que con nuestras palabras estamos haciendo que vosotros crezcáis, en realidad. O sea, es una cosa... En fin. Y a partir de aquí, sabiendo un poco de dónde viene esto, se puede estar en contra o a favor. Eso ya, yo no digo, no voy a decir ni siquiera si estoy en contra o a favor. La cuestión es, ¿por qué surge esto, no? ¿Por qué existe esto? Pues un poco, yo creo que he explicado un poco lo que sé, ¿no? A grandes rasgos, un poco de dónde viene. Si puedo haberme equivocado en algo, en algún hecho histórico, por favor, si lo he hecho, corregidme. Y siento que os habéis tenido que tragar este vídeo tan largo, si aún lo estáis viendo. Y si aún lo estáis viendo, felicidades. Comentadme qué opináis sobre el tema, podéis opinar. Siempre, obviamente, siempre con respeto, porque todas las opiniones que faltan al respeto es que carecen de validez. ¡Los mierda de catalanes! ¿Qué clase de argumento de opinión es esa? Eso no es nada. Conociendo, entonces se puede opinar con más criterio. Ahora... bueno, pues cada uno tendrá su opinión, su manera de pensar, lo que quiere, lo que no quiere. Eso ya es independientemente de cada uno. Yo creo que es necesario porque a muchas televisiones, medios de comunicación, periódicos, televisiones, radios... no voy a ponerme a decir nombres, que podría, no es porque... pero es que hay tantos que... partidos políticos... les interesa meter, digamos, rechazo hacia Cataluña o decir unas cosas que no son del todo ciertas, con tal de crear en la población española que no conoce el porqué de los que hacen los catalanistas, crear en ellos, pues, un rechazo. Es lo que he dicho al principio, ¿no? De que opinan lo que ellos quieren que opinan, pensando que están opinando lo que ellos quieren. Total, eso. Opinadme que comentáis. Estoy espeso, Comentadme qué opináis y corregidme si hace falta. Quería exponer sobre este tema porque da rabia. Da rabia que se ataque a Cataluña. Ya no estoy hablando de que se ataque al independentismo, que se ataque a Cataluña, al hecho de ser catalán. Que uno se sienta odiado por una parte, obviamente no son todo, pero la parte más conservadora, más fascista de España, no sé, se ven por Twitter cosas, se oyen y se leen en medios de comunicación unas cosas que manipulan. Es que los medios manipulan y dice, no son objetivos. Ni siquiera yo he podido ser objetivo en este vídeo, porque si ya nada más por el hecho de hacer el vídeo ya podéis ver un poco por dónde tiro. Que como ya he dicho, las cosas no es blanco ni negro, hay matices de grises, pero un poco sabéis que no tiro para el blanco sino para el negro. Pero bueno, lo que sí que os puedo decir es que no estoy ni en el negro total ni en el blanco total. En fin, gracias por ver este vídeo. Podemos debatir, podemos comentar, podemos hablar, podemos opinar, podemos discutir, siempre con respeto, con fundamento, con argumentos, en los comentarios de aquí abajo. Adeu.